El de cómo ser trans y morir asesinada en ¿Cómo el ándale? intento. Pues es que fue un tiempo, cuando yo hice el primer libro, entre el primero y el segundo fueron como, ay, no sé, como unos 5 años, creo. Entonces, este libro, a pesar como de lo crudo que es o de las cosas espinosas o feas que hay, había mucha calma porque yo llevaba unos años previos en terapia hablando específicamente de la infancia y de la adolescencia, porque eran temas que nunca había trabajado con la psiquiatra ni con la terapeuta. Entonces, cuando los trabajé, pues todo este despotricamiento, todo este llorar y todo esto, pues ya había estado, o sea, ya había pasado como la crisis o el momento álgido. Entonces, ahora básicamente sí fue sentarme a escribir, pero ya estaba trabajado, pues era un tema trabajado ya. Las historias ya estaban repasadas en el diván. Por eso es que, pues yo Por eso misma es... me pude reír, yo misma pude decir como de hoy. Sí, nunca, o sea, nunca tuvimos una relación. Los últimos años ya no me habló, ya no le hablé. O sea, se murió sin hablar, ¿no? Esta parte que cuento en el libro fue incluso antes de escribir el otro libro, el de cómo ser trans. ¿Pero Se por quedó qué? ciego, porque estaba enfermo, tenía hipertensión, diabetes, varias cosas. Y perdió la vista de un ojo y después otro. Pero así fue inmediatamente. Haz de cuenta que como con un mes o dos de ¿De diferencia. qué hablaste tú con él? No, de eso había pasado años. Ujú. Pero después de eso, no, o sea, no nos veíamos, ni nos hablábamos, o cuando nos veíamos no nos hablábamos. ¿Cómo Pues, Frida nunca te conoció? no, pues muy distinta, porque para mis hermanas, por ejemplo, sí las mencionaba por sus nombres, ¿no? Y conmigo siempre me decía, hey, o me chiflaba como si fuera perro. Nunca utilizó ni un pronombre, pero tampoco un nombre. Siempre era Ni como nunca tuvo un cariño ruidos. con... Con ella sí era más amable. Era duro, porque finalmente su personalidad, o sea, su forma de ser y su carácter era duro, era una persona dura. Pero con ellas era más amable, ¿no? Con ellas sí era cariñoso. Pues me llevaba bien. Era un poco parecida con mi mamá, sí. Lo que pasa es que entre mi hermana y yo hay 5 años de diferencia, la mayor. Ajá. Entonces, pues ella ya era adolescente cuando mi hermana Liz y yo éramos niñas todavía. Entonces, pues ella ya como que en su etapa de adolescente y de mayor de edad, pues empezó a salir, ¿no? Fuera de casa y pues ya como que no, pero no era que dejara de ser cariñosa, sino ya no estaba tanto tiempo con nosotras, más bien. No, o sea, más bien están contadas como de una forma medio novelesca, medio dramática, ¿no? Es como mi parte creativa, digamos, pero de ficción no hay nada. O Nada. sea, tal cual todo pasó, sí. Todo fue Hasta el completamente hombre ese real. horroroso que apareció en el periódico como el monstruo, no sé qué, el que mataron. O sea, pues Ah, literal, cuando yo el digo que vecino, el ¿no? monstruo vecino era el más cariñoso conmigo, eso, pues, pareciera que es de una novela sacada, no, pero no. O sea, sí pasó. Y ahí Sí. está el periódico. Además, yo he querido como acordarme de las fechas para ir al periódico, porque el periódico tiene todos los periódicos, ¿cómo le llama? La hemeroteca. Ah, sí. Entonces, se llamaba Aarón, porque en el libro creo que no lo menciono, o le cambié el nombre, pues se No, llamaba Aarón. existió Y como tal. existió y debe estar ahí en las páginas, porque yo me acuerdo que yo misma guardé el recorte del periódico porque fue horrible la manera en que murió. O sea, le tomaron una foto cuando abrieron la cajuela y estaba todo desfigurado porque lo envolvieron en plástico y se murió asfixiado y tenía días. O Ah, sea, ya se había descompuesto el cuerpo. Entonces el periódico, me acuerdo que fue muy impactante porque la nota era la cara de él emplayada, pero ya distorsionada. Este vecino, yo ya estaba en la universidad. Puse esta historia en el libro porque yo tenía 17 años, o sea, es parte de la infancia y la adolescencia, pues todavía no era mayor de edad, pero sí hubo un tiempo en el que cumplí los 18 años cuando él
me seguía hablando o lo seguía viendo. Sí, a él lo mataron, él fue el que También. lo mataron. Y él el que mataba también. O sea, él era sicario y luego otros sicarios lo mataron a él. Yo creo que fue justo porque conocía el sentirse discriminada. Yo siempre digo, bueno, no siempre, ahora que tiene más difusión el libro, les digo que esta es una historia de una alianza entre una mujer cis, que es mi mamá, y una mujer trans, que soy yo. Me gusta pensarlo como de esta relación porque una de las cosas que siempre se dicen es que yo no soy transfóbica, pero es que yo como mujer cis o mujer biológica o mejor no sé qué, tengo violencias distintas y entonces yo no puedo ser como esta alianza con una mujer trans porque ellas viven cosas distintas. Y a mí me gusta volteársele y decir, pues mi mamá vivió cosas muy distintas de mí. Y sí hizo una alianza, porque la discriminación finalmente es algo que te merma la salud mental, la seguridad, la estima, la joda cotidiana en cuanto al lenguaje, en cuanto a la exclusión laboral, un montón de cosas. Entonces, pues no necesitamos que la experiencia violenta sea igual, ¿no? O sea, la conoce a su manera, pero eso no le impide tener empatía con una criatura que está viendo que todo el tiempo está pasando por las mismas situaciones. Es que Cambia muy poco, ¿no? yo creo que el modelo de las escuelas está basado en un asunto de competencia, en un asunto de hacer cosas colectivas, sino en competir, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién se prepara más? ¿Quién aprende más? Por eso hasta hay evaluaciones y hay distinción de calificaciones. O sea, tendría que ser un modelo como de quién aprueba y quién no aprueba, y no quién saca 10, porque el 10 es el laureado, el que tiene esta fama de ser el mejor alumno, la mejor alumna, entonces sí hay una competencia, pero desde el kinder, ¿no? ¿Quién tira menos resistol? ¿Quién pinta mejor? ¿Quién no se sale de la raya? Entonces toda esta pedagogía está hecha como desde un esquema de competitividad y también en un esquema de creer que la concentración o que la capacidad o como todos estos elementos que se trabajan en las escuelas y en general hasta la universidad tienen que ver con una perfección técnica y no una comprensión. Y otra de las cosas que yo comento mucho con mi marido que trabaja temas de derechos de infancias es que eh, tampoco nos ocupamos mucho, como desde la mirada adulta, a aterrizar un poco, ¿no? Como en los niveles. O sea, la maestra de kinder cree que por ponerse una batita o dos moñitos, o sea, está haciendo como al nivel de la infancia. Y no, o sea, sigue siendo una persona adulta. Yo en mi casa, por ejemplo, con la crianza con Luca, cuando Luca me cuenta cosas, yo trato como de nunca preguntarle, si él me cuenta que soñó que una tortuga volaba, yo no le voy a decir, las tortugas no vuelan porque no tienen alas. Yo digo, ay, qué bonito, ¿no? Y te dio miedo, ¿y por qué no volaste tú también, o no? O sea, no trato como de hacer esta cosa, de decir, eso no es, ¿no? Eso no pasa. Pues yo creo No, que es dar una pauta, justo como, o sea, yo tengo amistades mucho más jóvenes que yo y cuando yo les cuento que me pasan en la vida primeras veces, es pareciera que a mis amigas de 30 años ya no hay primeras veces en su vida, o sea, creo que nunca dejaron pausa como para que sucediera cuando tuviera que suceder o que la curiosidad no tiene que ser saciada en un momento, no, pues porque vida va a haber mucha más adelante y llegas un momento en el que en estos temas de salud mental, la gente pareciera que ya no hay nada que la pueda sorprender, ¿no? Y a mí yo tengo 44 años y hay cosas que todavía me sorprenden. Incluso tuve una cita en la mañana y llegué y había un rompecabezas sobre la mesa de la casa. Y entonces abro y, sale Luca y me dice, Frida, papá te trajo un regalo. Y entonces volteo y veo el rompecabezas y me acordé que hace como una semana le dije a mi esposo que yo nunca he armado un rompecabezas y que yo nunca he tenido un rompecabezas. Y entonces se acordó de esa conversación, vio un rompecabezas de Frida Kahlo y me lo regaló. está bien. Entonces es como a mí a esta edad me siguen pasando primeras veces, y me sorprenden. Entonces, si yo me pusiera en el nivel adulto, cuando Luca me dice algo y yo le dijera, no, mira, en este momento te voy a enseñar toda la infografía de las tortugas, Claro, partiendo de la ajá, base, claro. así, ¿no? Como para hacer esta objetividad o esta cosa. Entonces, me parece que habrá un tiempo en el que él descubra que las tortugas no vuelan, ¿no? A su tiempo y a su forma.
Estoy escribiendo un texto para mi papá, no sé si lo vaya a terminar. Que todo el mundo ahora me pregunta y pues ya les he dicho que este libro era una especie como de regalo y gratitud para mi mamá. Pero estas últimas 5 veces que he ido a Mazatlán, he platicado con mi papá, he platicado porque he agarrado sus cenizas y las he puesto a un lado en la mesa y he platicado con él. Entonces, cuando el libro salió, o sea, el año pasado, en octubre, yo fui a Mazatlán días después y entonces conversando le decía a mi papá que si había una manera de resarcir este rechazo o este daño, eh, pues quisiera cosas de donde pudiera a su manera, si quería resarcir un poco. Y entonces, pues después vino como toda esta cosa, pues de que la gente que ha leído el libro me ha escrito, o sea, sí he recibido como muchos mails de gente muy joven y también de gente muy grande. Y en las presentaciones me ha pasado que hay personas que dicen, yo iba pasando, no sé ni de qué trataba el libro, pero, o sea, entré, me gustó, te escuché hablar, ya lo llevo, ya lo compré. Y después me ha escrito, oye, es que ya lo leí además, ¿no? Por ejemplo, ahora en diciembre una señora me invitó a desayunar eh, y lo único que ella me contó fue como en la escuela las maestras también le hacían burla por su piel, porque ella tiene una enfermedad desde niña en la que la piel tiene como escamas, es una piel como de lagarto. No sé, es un problema de su piel, pero lo tuvo toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, me parece que este tipo de cosas yo se las quiero adjudicar como a estas conversaciones con mi papá. Entonces, esta última conversación que tuve, le dije que si mi mamá tenía un libro, yo también quería que él tuviera un libro, pero le dije que no era un libro bonito, a diferencia del de mi mamá, si nada más era un libro como para entender todo lo que había hecho conmigo, pero la otra parte del libro es toda la parte que hicieron con él también, ¿no? Y que eso quería darle como un final entre él y yo, como una especie de cierre. Entonces es un texto en el que estoy narrando varias cosas mías primero, en la primera parte del libro, luego viene una parte, la segunda, porque digo así lo estoy pensando, la segunda parte es como lo que hicieron con él y la tercera parte es como yo de adulta, a la distancia, puedo hacer que esas dos partes empaten para que sea una especie de cierre o de reconciliación, aunque esté Pues, muerto. Pues no, no, mira, creo que tiene que ver mucho con la pausa que hice en el activismo feminista, porque ahora a la distancia también creo que todo este movimiento en el que estaba yo como muy metida nos hizo la idea de que la masculinidad había que desecharla porque era mala o porque era la enemigo o el enemigo. Y entonces desde hace un par de años yo he estado reconciliándome con mi parte masculina, porque creo que todas las personas tienen la dualidad de la feminidad y de la masculinidad, también las mujeres, también los hombres. Y entonces yo estaba muy casada con la idea de que no había nada reivindicable o rescatable de la masculinidad que habían aprendido socialmente todas las personas. Y entonces una vez platiqué con una amiga que lee el tarot y me dijo, sin que yo le contara nada, me acuerdo que me vio y me dijo, tienes que hacer las paces con tu linaje masculino, o sea, con todo tu árbol genealógico masculino y también con la parte masculina que hay en ti. Y entonces cuando me di cuenta, mi papá ya había muerto, yo ya había escrito el libro y entonces empecé a pensar mucho como en esta cosa. Entonces, el libro no es como para ficcionar algo del papá que me hubiera gustado tener, sino más bien es una especie de reconciliarme con la parte masculina que es él, que es mi papá, con la parte masculina que viene de él, que son mis abuelos, quienes lo dejaron en la puerta del cuartel a los 15 años, ¿no? También era un adolescente y no hablaba español, o sea, ni siquiera hablaba español mi papá cuando lo dejaron ahí. Entonces, más bien es una novela como para de reconciliación, más que como de ficcionar un papá que no existió, porque mi intención no es inventar un papá, sino poner un papá que es bastante cruel, bastante malo, pero que no hizo otra cosa más que reproducir lo que aprendió. Y o en sea ese que sentido tú, hay una agresión sí real, pero yo no lo puedo llamar como tal un agresor. O sea, no lo podría llamar. Ahora no. En este tiempo, después de todo lo que pasó y todo lo que me ha pasado, creo que es nada más exponer que hay un ciclo de reproducción, ¿no? Y que hay una reconciliación con él. Sí, yo, o sea, no soy una persona atea, eso es un hecho, no soy una persona atea, pero hubo una parte en la universidad en la que
sí tenía como una distancia, como de estas cosas religiosas, que también retomé hace un par de años, y tiene que ver también porque el primer libro de cómo ser trans y el de Transporte a la Infancia, cuando lo saqué, me los compró un sacerdote. Me dijo, oye, yo te sigo en redes sociales y voy a la Ciudad de México y me gustaría comprarte el par de libros. Es de Querétaro. Y entonces vino, me compró los libros, me invitó a desayunar y entonces me platicó y me preguntó, me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, pues le contaba como estas cosas, ¿no? Y entonces me dijo, ¿te puedo agregar al WhatsApp? Y me agregó al WhatsApp. Y entonces ahora vive en España, ¿no? Y es el hombre, creo que me ha hecho como reseñas bien amorosas de los dos libros, del otro y de este, y además es un sacerdote pro aborto, ¿no? Como bastante. Entonces creo que él fue como una pieza desde hace unos 3 años en las que yo pude decir como de, a ver, ¿no? Yo nunca he sido atea. Pero también le he mezclado muchas de las cosas que he aprendido, ¿no? O sea, también me gusta mucho pensar como en otro tipo de religiosidad, ¿no? Diosas, deidades, ¿no? El ave que tuve que me tatué aquí. Tiene un nombre, de hecho, ¿no? Alfonsina, Alfonsina. como Alfonsina Storni también. Claro. Entonces, para mí, mi papá es así como una energía masculina que no está acá, pero que hace cosas. Entonces, Alfonsina es una energía masculina que ya no está aquí conmigo, pero también hace cosas, ¿no? Entonces, me gusta, hay una especie de religiosidad, digamos, mezclada o a mi manera. Que además creo que es lo que me ha pasado en todo. O sea, sí soy una persona que hizo una licenciatura, sí soy una persona que hizo una maestría, pero no me gusta nunca tallerear desde la teoría o desde lo que dice alguien, ¿no? Me gusta mucho preguntar a la gente, me gusta mucho incitarles a que eso que pueden aprender teóricamente, de qué manera se aplica en su vida o de qué manera podrían compartirlo, ¿no? Y lo mismo me pasó con la religión. Claro que me aprendí todo el maldito catecismo y me sé un montón de partes de la Biblia, pero yo digo, a ver, esto puede ser de esta manera, esto puede ser de esta manera. ¿Qué es lo que yo digo un poco con el asunto del otro libro, el de cómo ser trans? Alguien me preguntó, yo le decía que yo no quise poner las referencias históricas porque a mí me parece que la experiencia empírica es una forma de ir construyendo conocimiento, además así es como surgió la academia. O sea, la academia vino del método empírico que después se convirtió en el método científico, pero no dejó de ser un método el otro. Porque además es eso, o sea, la construcción de las mejores personas viene como desde la idea de porque yo hice la maestría o hice el posgrado. No, por ejemplo, este tema de la gentrificación que hay ahora, yo le decía el otro día a mi esposo que es como mucho el asunto de las generaciones ahora más preparadas en cuanto a idiomas y de tecnología y a carrera, piensan que porque están mejor preparadas y ganan más, digamos, que las personas que no van a la escuela, eh, pueden vivir mejor que las personas que no. Y les digo que hay una formación académica o de clase que les hace pensar que entonces ya no son obreros o que ya no son clase pobre. Y es que ganan más, saben más, tienen más conocimiento, pero es que no han entendido que no han dejado de ser clase obrera ni clase pobre. Y entonces esto de la gentrificación parece más bien como un problema de berrinche porque yo soy mejor, o sea, hablo francés, he viajado al fin del mundo, pero no puedo vivir en la Condesa. Pues si no puedes vivir en la Condesa porque no eres rico, ¿no? Claro. Y si sabes más que tu vecino el de albañil, pero eso no te convierte en una persona rica. Esto se lo comenté a la periodista Isabel del País porque le decía que en México había 5 suicidios de niños y adolescentes entre 10 y 14 años. Y a raíz como de intervención del gobierno en políticas para ver qué estaba pasando con la infancia, se redujo a 3, pero yo le decía que a mí me parece monstruoso que siga habiendo 3 suicidios de niños y adolescentes entre 10 y 14 años. Y yo le dije, pero eso lo sabemos ahora. Tendrá menos de 10 años que la CIPINA empezó a hacer estos y el INEGI creo que es la segunda vez que incluye en su encuesta nacional de salud el tema de las infancias en tema de salud mental. Y entonces esto vino porque yo le decía, claro, es que yo me recuerdo que cuando yo era niña, así, o sea, yo le pedía en secreto a la Virgen cómo me quiero morir, porque el tema de la depresión estaba ahí, o sea, era presente en mí, en mi cabeza, en mi cuerpo, ¿no? O sea, todo esto que mermó la salud mental en la infancia, ¿no?
Entonces, por eso me acordé de esto que le decía, ¿no? Pues cuando vine a vivir a la Ciudad de México y empecé a trabajar y empecé a conocer gente que me hablaba, que yo veía que iban a terapia, y entonces pues yo, o sea, yo por iniciativa propia le dije un día, ay, a mí me gustaría ir a terapia, yo nunca he ido a terapia, ¿no? Y entonces fue la primera vez que llegué y empecé a hablar como de estas cosas, y lo primero que me dijo la terapeuta, me acuerdo, es como, yo tenía 30 años, como 31 años tenía, eh, justo que traía un montón de duelos arrastrando de saber de qué edad. Que además eso lo menciono en el otro libro. En el otro libro yo digo que gracias a al psicoanálisis llegué al lesbofeminismo. Y gracias al lesbofeminismo llegué a la teoría trans. Y gracias a la teoría trans, pues ahora llegué a escribir. Sí, pero fíjate que ella también es un poco, la psicoanalista es un poco feminista y un poco marxista también. Sí hemos hablado de cosas de Freud, de cosas de Lacan y ay, me ha preguntado, pero nunca me ha pintado un padre así como de castrante o un padre así que, ¿no? O sea, ella también ha sido como muy benefactora en decir esto que te decía yo de los ciclos de violencia que se reproducen, ¿no? Ajá. O incluso con mi mamá, que también en el libro es pues muy amoroso y todo, pero hay cuestiones que yo platicaba con mi terapeuta y me decía, bueno, es que no lo tiene, ¿no? Tu mamá no lo tiene y no te lo va a dar. O sea, no es que no hay manera de sacarlo de ahí donde no está, ¿no? Como ese tipo de cosas que yo podría verlo desde otra diciendo que eran castigos de mi mamá. Y en realidad no eran castigos, más bien es que no había de dónde. Entonces Y no porque tenías tenía una amigas conexión. adultas. Ah, ok. Creo que eso no viene en el libro, pero recuerdo por lo menos dos amigas, amigas mías, o sea, que eran mucho más grandes que mi mamá, ¿Ah, sí? incluso. ¿Gente del barrio o...? Sí, gente vecina. Entonces yo me acuerdo que una de esas vecinas, pues, yo te estoy hablando que yo no tendría ni 15 años, o sea, tendría 12, 13 tal vez. Y mi amiga Silvia era una señora de más de 40 años que nunca se casó. Y sus papás habían muerto y le dejaron una casa bastante grande en la colonia. Y entonces ella manejaba y era de las pocas mujeres que manejaban. Y entonces cuando Silvia estaba enferma, yo le decía a mi mamá, le voy a guisar a Silvia. Entonces yo le llevaba de comer a la señora. O sea, era mi amiga, a mí me preocupaba. ¿Y esa actitud tu mamá nunca le dio celos ni nada? No, y mi ¿No? mamá le parecía así como era como rara que tuviera una amiga adulta, pero no me decía, pues. Entonces tú le puedes decir ahora a tu hijo o a algún niño que no es, o sea, sí parece extraño que una criatura, o sea, un niño, una niña, considera a una persona adulta que le lleva muchos años una amiga, sobre todo si es una niña y le dices que es amiga, no sé, de su vecino de arriba, vas a pensar que es pedofilia o que hay una cosa ahí fea. O si es mujer, pues estás pensando que es una especie de trastorno de la criatura que considera una persona, porque es más difícil que veamos a una figura masculina como una agresora sexual, ¿no? Pero pues no, o sea, yo sí crecí teniendo dos amigas mucho más grandes que mi mamá. Y Y era para, platicaba con sí, ellas, platicabas. Y ajá, les y yo me, comentabas todas sí. lo que Y estabas ellas me pasando, preguntaban tus cosas y tenía, inquietudes. ajá. Qué chistoso, entonces sí tuviste esta parte, Entonces, pues yo ¿no? digo, no tuve amigos imaginarios porque tuve amigas reales. No, pero además ahora justo ya en la parte adulta y todo esto, mi mamá sigue siendo como esta persona que no necesita comprender lo que me pasa, ¿no? Por ejemplo, creo, hace un par de años tuve una relación con una chica y entonces mi mamá lo único que preguntó y me dijo, no, así como esta cosa como de, ¿no? Y luego me dijo, ay, me dijo, tú no eres lesbiana, mejor eres mañosa. Y le dije, no soy lesbiana, le dije, soy bisexual. Y entonces dijo, ay, no, o sea, hizo como esta cosa como de, es pura maña tuya, me dijo, ¿no? Y entonces nada, ni yo hice pedagogía en explicarle que era ser bisexual, ni ella volvió a hacer preguntas. Más bien fue como la sorpresa y después fue como el decir, bueno, ¿no? O sea, ¿no? Como no tratar ni de juzgarlo. Y te digo que lo sigue haciendo, ¿no? ¿Sí? Porque, por Claro. ejemplo, o sea, ahora que vivo con Josué y con su hijo, y que yo a veces me voy, o sea, me voy de fiestas y duermo al niño y le dejo ahí toda la ropa para que su papá lo cambie y yo me voy y llego hasta otro día o no llego. Y entonces mi mamá luego hace como esta cosa, como dice, ay, te va a dejar tu marido porque no llegaste a dormir, ¿no? Pero no es así como de no lo hagas, está mal, eso no hace una esposa, eso no hace una mujer, ¿no? ¿Sabes? O sea, sigue siendo la misma persona que no emite estos juicios, ¿no?